Bueno, buenas noches a todos, amigos. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. A Rodrigo lo conocí ya hace 6 años en la conferencia, no, en la Convergencia Latinoamericana de Permacultura en Colombia, y me llena muchísimo orgullo estar aquí compartiendo con él el día de hoy. Así que adelante, hermano. Bienvenido. Este, gracias, Vito. Para mí también es un gusto muy grande compartir este espacio contigo. Pues yo soy Rodrigo, soy técnico agroforestal. Yo trabajo desde el abordaje de la agricultura sintrópica hace más o menos 3 años profesionalmente. Hoy, bueno, soy brasileño, pero hoy vivo acá en México, en Tepoztlán, Morelos, en este momento, pero realmente prestando pues asistencia técnica a varios productores en diferentes regiones del país y adaptando la tecnología bastante a diferentes contextos. Eso ha sido bastante nuestro trabajo y es un poquito lo que quisiéramos compartir con ustedes hoy. Pues entonces vamos a dar inicio a la charla. La charla entonces, como les comenté, va a ser una charla sobre sistemas agroforestales sucesionales, que es un hijo, ¿no?, de la agricultura sintrópica, inventada por Ernest Götz, que vamos a hablar un poquito de cómo fue eso, de cómo fue ese proceso en la charla. Pero la charla siempre empieza con esa frase para nosotros muy importante, que es caminando hacia la sustentabilidad integral para la regeneración planetaria, ¿no? Entonces, caminando porque realmente son tecnologías que no van a estar listas jamás, siempre están haciéndose, ¿no? O sea, quebran un poco esa idea, ese paradigma de cosas, de recetas, de cosas hechas que se copian y pegan en todos lugares, ¿no? Sino que es como un paso, ¿no? Un camino al cual nosotros vamos a encontrar esa tal sustentabilidad integral que, como el nombre dice, va más allá de la sustentabilidad ecológica, esa que conocemos, ¿no? Va a buscar realmente ser sustentable en otros ejes, normalmente tres, pero puede llegar a ser cuatro, ¿no? Que sería el eje social, fundamental, saber quiénes están sembrando, cómo están sembrando, cuáles son las relaciones que se dan ahí. También hablar, obviamente, de la cuestión ecológica, saber bien en qué lugar estamos sembrando, las condiciones que estamos sembrando, cuestiones de pluviosidad, de relieve, todas esas cuestiones fundamentales. La cuestión económica es el tercer eje fundamental que es base para dar realmente condiciones para una sustentabilidad dentro de la agricultura, principalmente la agricultura familiar. Eh, y en algunas comunidades nosotros hablamos también, dependiendo de dónde nosotros vamos a trabajar y así, siempre tenemos esa, eh, eh, puede llegar a suceder, llegar a una comunidad que tiene algún eje espiritual o cultural muy fuerte que se tiene que trabajar en conjunto también, ¿no? Ya sea alguna comunidad indígena o alguna comunidad religiosa de algún tipo. Y eso también tiene que entrar en el diseño de aquellos que están prestando consultoría, asesoría, ¿no? Eso es parte del contexto en que nosotros vamos a trabajar. Y regeneración planetaria, señores, porque estamos en emergencia, creo que la mayoría aquí sabe. Estamos en un momento en que tenemos que trabajar por sistemas regenerativos, no solo en la agricultura, en todos los aspectos, pero bastante en la agricultura, ¿no? Para restablecer realmente los campos fértiles que pues nos alimentan y que dan condiciones para que la gente viva de manera general y principalmente que permanezca en el campo, ¿no? Y que tenga condiciones para crear las familias, ¿no? Es un poco el trabajo que nosotros vamos a compartir hoy. Esa foto que ustedes ven es un centro de referencia en agricultura sintrópica, que es de Chusemén, en Brasil, que es donde yo aprendí. Con mi maestro João Pereira y con Natalia Muguete, que son grandes agroforesteros que vienen de la escuela de hasta muchos años, ¿no? Entonces ya lo hablamos algunas veces, pero bueno, la historia realmente empieza con ese personaje, ¿no? Que es el Ernest Götz, que es un suizo. Él es creador del término agricultura sintrópica, es investigador genetista y, y Ernest en dado momento de su carrera estaba trabajando con la investigación genética sobre pastos, ¿no? Y yendo a diferentes lugares del mundo y realmente él llegó a una gran pregunta en aquel entonces, eso ya hace más de 40 años. ¿Por qué estamos gastando tanto recurso económico y tanto recurso humano para querer cambiar las plantas?
por qué no estamos gastando ese recurso? Que son los mejores investigadores aparte, ¿no? Las mejores máquinas, los mejores laboratorios. ¿Por qué no usar ese recurso para realmente mejorar las condiciones de vida de las plantas? Hacer con que ellas estén en el lugar óptimo de su desarrollo genético que ya lleva millones de años, ¿no? ¿Por qué no llevarlas a ese lugar y tener como resultado de este manejo, de ese diseño, la producción? Entonces él empieza a experimentar realmente su trabajo, hace un proceso de experimentación bastante largo que pasa por Centroamérica, que va a Europa y luego llega a Brasil en una finca que estaba prácticamente abandonada, completamente reforestada, ¿no? Que sufrió con quemadas, que sufrió con químicos, que sufrió con mucha erosión, eh, que en aquel entonces ya se llamaba finca Fugidos da Terra Seca en portugués, ¿no? O sea, fugados de tierra seca. Y bueno, él experimentando su tecnología de trabajar con la sucesión natural, de trabajar con los ecosistemas, de entender los mecanismos, los principios que están dados por el planeta, de la forma como el planeta se desarrolla naturalmente, que es un poco lo que vamos a ver enseguida, que es todo el trabajo de la sucesión natural y la estratificación. Viendo esos procesos, ocupando esos procesos en la agricultura, el resultado que él tiene hoy, 40 años después, es 500 hectáreas reforestadas, una diversidad bastante grande de productos, pasando por madera, nueces, frutos, raíces, hortalizas también. O sea, también tiene hoy el privilegio, ¿no?, de poder abrir áreas de esas 500 hectáreas para resembrar bosque junto con las plantas de ciclos más cortos, ¿no? Un trabajo que llegó a tener el mejor cacao de Brasil, de los mejores cacaos del mundo, ¿no? Un cacao con excelente precio, ¿no? De los mejores precios de Brasil también. 17 nacientes de agua que estaban en secas cuando él llegó, volvieron a nacer con el trabajo de reforestación que él hizo, ¿no? Toda la fauna y flora que se había perdido en aquel territorio. Entonces hoy la finca de Ernest es considerada de los fragmentos de la Mata Atlántica, y hablamos de fragmentos porque el resultado de la historia son fragmentos de la Mata Atlántica, de los fragmentos de la Mata Atlántica más biodiversos que existen. Está en la propiedad de Ernesto, que trabajó casi todo de manera manual, a pesar del tamaño de su propiedad, ¿no? Con mucha gente trabajando, eso sí. Y una agricultura que se consolidó, que fue al mundo, que está en todos lados, que él ya dio 2 audiencias públicas en el Congreso Nacional de Brasil para hablar sobre agroforestería en el país en que más se consumen agrotóxicos en el mundo, llevar el debate traer al centro del debate la agroforestería sucesional, que no usa casi insumos. Fue realmente un gran avance. Entonces, a través del trabajo de él es que nos hemos caminado, inspirado, ¿no? Y bueno, entonces él inventa un poco ese término, agricultura sintrópica, ¿no? Entonces la gran diferencia de la agricultura sintrópica en relación a otras agriculturas, y eso no quiere decir que sea mejor o peor, nada más es algo que la diferencia de otras, incluso agroforesterías, es que es una agricultura basada en procesos, ¿no? No es una agricultura basada en insumos. Y eso es un cambio fundamental también en la agricultura, porque hoy, aunque sea la agricultura orgánica, nosotros estamos adaptados a una agricultura que necesita de insumos externos para poder producir, ¿no? Y él habla de una agricultura que a lo mejor en el inicio puede usar insumos para justo, ¿no?, dar ese impulso inicial que algunas tierras hoy ya muy degradadas necesitan, pero realmente que la agricultura no se base en esos insumos que para él los llama muletas, ¿no? O sea, algo que la agricultura se apoya y que en el momento que se quita, la agricultura puede caer, ¿no? Entonces aquí, para una agricultura que no cae frente a algún cambio, que tenga resiliencia, que tenga capacidad de adaptarse a los cambios climáticos, ¿no? Todas esas cuestiones, es importante empezar a ocupar los procesos de la vida. Entonces, entrando en esos procesos, nosotros vamos a realmente prosperar junto con la vida, y eso significa también prosperar económicamente, obviamente, ¿no? A medida que el ecosistema prospera, el ser humano prospera junto con el ecosistema, porque el ser humano está totalmente ligado al ecosistema, ¿no?
aunque por veces no seamos capaces de percibirlo, pero ahí está. Buscando, o sea, y entonces, ¿qué procesos son esos? ¿No? Son procesos que van siempre a buscar mayor cantidad y calidad de vida. Esa es una cosa interesante porque si nosotros ilustramos rápidamente así un terreno que ustedes se imaginen cerca de sus casas, y un terreno que tenga nada, ningún árbol, ¿no? O incluso suelo expuesto. Eh, y nosotros observáramos ese lugar sin la intervención del hombre, sin la intervención del hombre moderno, pues, y sin la intervención de fuego o de animales domésticos, ¿no? Si dejáramos la vida de manera más silvestre, trabajar en ese lugar, vamos a observar que el planeta va a ir siempre en dirección a mayor cantidad y calidad de vida. Vamos a ver que ese lugar va a dejar de ser, digamos que en 100 años o 1000 años, si lo pudiéramos ver en un minuto, ese lugar va a dejar de ser un lugar de suelo expuesto a un lugar de acúmulo, ¿no? De biomasa, o sea, de matorrales, de arbustos, y luego en el futuro ya un bosque. O sea, el planeta va hacia los bosques naturalmente, ¿no? Entonces, entender eso es fundamental. Otra cuestión ahí es que en el aspecto más filosófico, ¿no? De la agricultura sintrópica, ¿no? El ser humano empieza a ser parte de un sistema que es inteligente. Entonces nosotros aquí vamos a reconocer ciertos mecanismos del planeta, no son simplemente porque, o sea, sin motivo, ¿no? O sea, todo está dado para funcionar, ¿no? Todo está dado para funcionar. El sistema es inteligente, es un organismo vivo que quiere mantenerse vivo, igual que el cuerpo humano, ¿no? Tenemos diferentes órganos, diferentes funciones, diferentes sentidos, y todo eso trabajando en conjunto, no individualmente, ¿no? Entonces, el ser humano, como parte de ese organismo, encaja en ese organismo, empieza a entender entonces que cada elemento cumple su función, movido por ese placer interno, ¿no? Ernest habla mucho de eso. Es el aspecto más filosófico, porque es importante también, ¿no? Traer la filosofía para dentro del aspecto agrícola, ¿no? Entonces, en el momento que los seres vivos ocupan esa función, empiezan a ser movidos por eso, la vida prospera junto. Entonces, significa entender eso, es que ya las plagas no son plagas, las plantas no son invasoras, las plantas no son, o sea, ya no hay hierbas malas. Hay diferentes seres que están dando indicadores diferentes de cómo está mi lugar, y están movidos para construir ese lugar de la abundancia del futuro, ¿no? Ese lugar de mayor cantidad y mayor calidad de vida consolidada, ¿no? En aquel espacio. Normalmente esa es una presentación que yo uso mucho en mis charlas. Entonces, normalmente cuando es una charla presencial, nosotros hacemos una dinámica y tal, pero un poco aquí la idea es hablar el por qué se habla de agricultura sintrópica, ¿no? Sintrópica viene de sintropía. Sintropía es una energía que está en la naturaleza, así como la entropía, ¿no? Son dos cosas que se complementan, ¿no? Como todo en la vida es dual, ¿no? El sol, la luna, el hombre, la mujer, el día, la noche, todo en el planeta Tierra tiene su dualidad. La dualidad de la entropía, que nosotros conocemos más, que varios conocen más, que es esa tendencia al caos, ¿no? La tendencia nosotros hablamos de una energía que lleva sistemas complejos a sistemas más simples. Lo que contrapone la entropía, lo que complementa la entropía, es la sintropía. Es lo que lleva sistemas más simples a sistemas más complejos, ¿no? O sea, es el revés. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, entropía en el sentido de sistemas más complejos a más simples, básicamente son los huracanes, son los vientos, son las sequías, son las heladas, son disturbios que suceden en la naturaleza. Es el mono aullador que rompe ramas en la selva, son las hormigas, ¿no? Son diferentes, muchos seres realmente trabajan desde la entropía. El ser humano trabaja bastante desde la entropía, causando disturbios en el medio, pero que esos disturbios, cuando direccionados y cuando movidos por ese placer interno de cumplir la función de manera más amplia, ¿no? Ese
ese disturbio puede generar una sintropía, es decir, que ese disturbio puede generar más vida, y o sea, mayor cantidad y mayor calidad de vida, volviendo al tema de los procesos. Entonces, una agricultura que es sintrópica es una agricultura que busca eso, busca realmente que cada uno de los disturbios que nosotros hacemos, ya sea con tractor, con la motosierra, con los serruchos, con las tijeras, con el asadón, que esos disturbios estén direccionados a tener un balance positivo en la cantidad de vida consolidada y la calidad de vida consolidada de aquel espacio. Es un poco por ahí es que va el nombre de agricultura sintrópica. Si nosotros observáramos todos los ecosistemas del planeta en una cantidad de tiempo grande y sin, o sea, en poco tiempo, ¿no? Ver mucho tiempo en poco tiempo. Vamos a ver un poco esa curva suceder, ¿no? Esa es la curva de la evolución de los sistemas ecológicos, ¿ok? Entonces, los sistemas ecológicos, eso, o sea, ecosistemas, ¿no? Están, sea el semidesierto, sea la selva, sea el páramo, sea cualquier de los ecosistemas, van a pasar por esa curva. Y esa curva es una gráfica de biomasa, ¿no? En la curva vertical. Es decir, la cantidad de vida acumulada en aquel lugar, ¿no? Y en el tiempo, ¿ok? Entonces nosotros vamos a volver a ilustrar aquel espacio que nosotros estábamos imaginando cerca de nuestras casas, que es un espacio sin nada de hierba, completamente expuesto al sol, ¿sí? Y observamos, el primer grupo de plantas que va a ocupar ese espacio son plantas que nosotros hablamos, plantas de un sistema de colonización, ¿no? Esa es una relectura de la sucesión natural que hizo Ernesto, de la sucesión natural convencional en las academias, ¿no? Pero sí, entonces el primer grupo es un grupo de sistemas de colonización, o sea, son plantas que van a cubrir aquello que es una herida, ¿no? El suelo expuesto es una herida en los bosques, en la tierra de manera general. Entonces, las primeras plantas que cubren ese espacio es como cuando nosotros nos lastimamos la piel, ¿no? Se abre la piel, luego nuestro cuerpo quiere buscar cubrir esta herida ya con nuestra cascarita y en este caso serían las hierbas, ¿no? Los pastos, los capaces de hacer esa colonización. A medida que la vida va prosperando en aquel lugar, las hierbas van ocupando más y se van ampliando las especies de ese espacio, empieza a haber cada vez más dinámica de vida en ese espacio. Es decir, cuanto más relaciones, cuanto más elementos participando en aquel espacio, más dinámica vamos a tener, más condiciones de vida, más biomasa sendo acumulada, más relaciones con otros seres, más agua sendo acumulada, más sombra, y eso entonces empieza a dar condición de vida para cada vez más plantas, ¿no? Entonces son las relaciones las que van impulsando realmente el sistema a prosperar. Y vamos a entrar en esa curva exponencial que ustedes están viendo ahí, que es la curva de acumulación de biomasa. Entonces aquí en ese primer momento yo cubro el suelo, tapo la herida, y aquí en este momento cuando empieza a haber cada vez más diversidad, más diversidad, más diversidad, las relaciones van empujando el sistema a esa acumulación de biomasa de manera más rápida, ¿no? Y llegando a los bosques intermediarios, secundarios, que es lo que vamos a ver luego enseguida ahí. Y tendríamos en un final la abundancia. La abundancia es básicamente la diferencia que siempre hablamos, es esa, ¿no? O sea, un lugar en que empieza a haber comida, es decir, frutas, es decir, plantas de abundancia que alimentan seres grandes, ¿no? Animales grandes como los mamíferos, como nosotros. Ya significa también más animales, ¿no? Entrando en ese espacio. Entonces aquí nosotros tenemos no solo una sucesión de plantas sucediendo, pero sino una sucesión de animales también, ¿no? Entonces en ese primer momento de la colonización nosotros estamos hablando de insectos, aracnídeos, ¿no? En el segundo momento que ya hay arbustos, ya hay pastos más grandes, ya hay algún arbolito un poco más grande, que todavía no da fruta, pero que crece muy rápido, que aguanta condiciones de sequía, etcétera, ¿no? Ese lugar de los roedores, de los reptiles,
Y ya en el final, las condiciones de vida para los mamíferos, ¿no? Entonces, aquí la reflexión importante es ver que nosotros estamos aquí en los sistemas ecológicos. Aquí aparece el ser humano en la historia del planeta, ¿no? El planeta pasó por una curva de millones de años para tener nosotros aquí. Y hoy lo que estamos haciendo en la agricultura es traer esa curva de regreso a la curva inicial. O sea, lo que estamos haciendo básicamente es quitar las condiciones de vida para que el ser humano siga aquí. Aquí es esa reflexión importante para entender eso, ¿no? Entonces, si el ecosistema está yendo en esa dirección, entonces caminemos en esa dirección y ya en esa dirección nosotros ya tenemos más opciones, incluso de abrir bosque para las plantas que nosotros comemos, que es la mayoría, son de ciclos más cortos, ¿no? Es lo que vamos a ver rápidamente ahorita. Este, entonces, aquí vamos a empezar a ver la misma curva que nosotros estábamos viendo, solo que ahora un poquito más dividida, ¿no? Para que nosotros lleguemos a ver algunos de los grupos de la asociación natural. Entonces, la gráfica que estábamos viendo era biomasa, y la biomasa se cambió de nombre, se hizo estratos, ¿no? Entonces, cuanto más estratos, o sea, pisos del bosque, más biomasa yo tengo acumulada en aquel espacio. Y sucesión natural es el tiempo, ¿no? Entonces el agricultor forestal está siempre pensando en eso, ¿no? En espacio y tiempo, esa es un poco la estrategia. Entonces el primer grupo es el grupo de las hierbas y pastos, ¿no? Plantas que viven 6 meses a un año en sistemas naturales y hasta 6 meses en sistemas agrícolas, ¿no? Algunas de esas plantas que nosotros conocemos bien en el día a día de nuestras familias, en las mesas, ahí está, ¿no? Casi todo lo de la milpa tradicional. El maíz, el frijol, la calabaza, los chiles, haba, chícharo, jitomate, tomate, pepino, camote, avena, lechuga, selga, casi todas las hortalizas, ¿no? Realmente, casi todas, no, todas las hortalizas. Todas las plantas que viven hasta 6 meses, básicamente. El segundo grupo es el grupo de lo que nosotros llamamos placenta 2, y nosotros usamos el término placenta ahí porque la placenta da condiciones para el embrión ser un adulto en el final, ¿no? Y aquí el embrión que nosotros estamos hablando no sería el embrión del ser humano, sería el embrión bosque. Entonces, las plantas que dan condiciones para el embrión bosque llegar al final, aunque el ser humano no intervenga, eso va a suceder, ¿no? Entonces, el segundo grupo son grupos que tienen, son plantas que tienen pseudotallo, que producen mucha hoja, son arbustos más resistentes, que tienen ciclo de vida de 1 a 3 años. Y nosotros tenemos como algunos ejemplos de la placenta 2, plantas como el nopal, que es una planta un poco controversa en ese grupo, pero es de ese grupo, que porque ella no vive solo 3 años, no vive solo 3 años el nopal, ¿no? O sea, él transita también al siguiente grupo, que son las intermediarias, que es lo que indica ahí la palabra. Los plátanos, la papaya, la piña, la yuca, el guarumbo, la escobilla, tabaquillo, higuerilla, floripondio, algunas de las aromáticas, de los arbustitos de aromáticas como romero, cedrón, lavanda, no el buicle. Todas esas son plantas que ya empiezan a hacer algo de tallo. No es un tallo grueso, duro, es un pseudo tallo, es una planta que todavía no construye madera, no acumula esa cantidad de lignina, sino que hace maderas huecas o maderas muy blandas, ¿no? Arbustos, ¿no? Y que no exigen las condiciones de fertilidad también, porque eso es importante entender. Cada una de las sucesiones que nosotros estamos viendo, de manera natural, la placenta 2 solo va a aparecer después de la placenta 1 y la intermediaria solo después de la placenta 2 y los siguientes grupos que nosotros vamos a ver solo van a poder llegar si el grupo anterior pasó en aquel espacio. Entonces, en las intermediarias son plantas que viven, perdóneme, de 3 a 25 años en sistemas naturales, si el sistema está prosperando, porque si no pueden vivir mucho más de 25 años, y de 1 a 15 años sistema agrícola, ¿no? Estamos hablando de ecosistemas más que ya se están estratificando, que ya hay plantas que son de sol pleno, otras plantas que son de estratos que ya necesitan media sombra, ¿no? De estratos medios, a lo mejor un estrato bajo ya empieza a aparecer. Nosotros les decimos especies de servicio porque es justo este momento de acumulación de biomasa que nosotros vimos. Son plantas que crecen muy rápido, que aceptan mucha poda, que pueden ser trabajadas de esa forma, manejadas de esa forma, con podas drásticas, y eso significa construir suelo, ¿no? Hacer composta in situ, que es algo que Ana Primavera hablaba mucho. Y esos árboles de RC se refiere a rápido crecimiento. Entonces, algunos ejemplos
Aquí trabajando mucho en México, entonces tenemos obviamente el maguey ahí incluido en nuestros diseños, el eucaliptus, el pinus gregi, el colorín, el capulín, el aile, el liquidambar, la mora de árbol, el tepozán, la moringa, eh, la cassia manjum, ¿no? Los guásimos, los chitatós en Colombia, muchos árboles componen ese grupo. No es una planta o la otra, es una función, ¿no? O sea, eso es importante entender. Algunos se agarran un poco con el tema del eucalipto, del pinus y así, y aquí hay que entender que no es la planta el tema, ¿no? Nunca va a ser la planta el problema del planeta. El problema son los monocultivos, es la forma como nosotros hemos pensado la agricultura. Entonces aquí es entender que cada planta tiene una función y, y puede cumplir bastante bien la función a medida de si es ocupada de esa forma, ¿no? El grupo que seguiría, que ya entramos ahí entonces al sistemas de abundancia, ¿no? Dejando ya para atrás los sistemas de acumulación, serían las secundarias. Entonces las secundarias son ya la mayoría de las frutas, no todas, la mayoría, sistemas más complejos, ¿no? Que ya tienen bastante estratificación, que tienen mucha materia orgánica, ¿no? MO es materia orgánica. Y son plantas que viven de 20 a 80 años en sistemas que están avanzando, ¿no? O sea, si no pueden vivir mucho más que eso. Eh, y en sistemas agrícolas, el tiempo productivo de esas plantas va a ser de 4 a 25 años más o menos, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos hablando en climas más fríos, por ejemplo, de las manzanas, de las peras, del durazno, del chabacano, del ciruelo, membrillo, tejocote, higo y diferentes otras plantas. Muchas más, muchas más. En sistemas calientes estamos hablando del mango, del maguey, del aguacate, de la guaya, guayaba, cuajinicuil, que es el inga, ¿no? En el sur le decimos inga. La naranja, el limón, la mandarina, entre otras plantas también que son de este grupo de la sucesión de las secundarias, ¿no? Ya a medida que todas esas plantas pasaron por esa parcela, dieron las condiciones de fertilidad que necesitan las primarias, empiezan a aparecer, que son las plantas ya de nueces o de maderas más nobles, ¿no? De esas maderas muy duras, muy rudas, que aguantan condiciones adversas de humedad, ¿no? Que mucha gente usa para hacer las cercas, para hacer las casas, ¿no? Son plantas que tienen esa condición que no, todo, no logran digerir las polillas, ¿no? O sea, tienen más dificultad, y todas son maderas que duran mucho realmente y que normalmente tienen coloraciones, cernes muy bonitos. Son sistemas todavía más estratificados y todavía con más materia orgánica, pues. Y que viven de 80 a 250 años y que en sistemas agrícolas, ¿no? En sistemas de agroforestería van a vivir de 8 hasta 30 años máximo, que es la cosecha de esas maderas nobles, ya en el punto de cosecha. Aquí nosotros tenemos algunas frutas también que están dentro de ese grupo. Como les dije, no todas las frutas son de las secundarias, muchas son también de las primarias. Entonces, en este caso estamos hablando de sistemas fríos, estamos hablando del piñón, del pino piñonero, ¿no? De las nueces de papel, de la almendra, de la nuez pecanera, del roble, del laurel, del arándano, ¿no? Ahí hablando de las frutas. En sistemas más calientes, el chico zapote, que aquí en México es muy conocido, es el árbol del chicle, ¿no? Un árbol que produce fruta, buena madera, excelente madera en realidad, muy usado por los mayas en la antigüedad. La masaranduba, que es una madera muy noble del Amazonas. El café, el cacao, son plantas de sistemas primarios. La macadamia también es planta de sistema primario. El azaí, que es muy conocido, cada vez más conocido en el mundo, pero muy conocido en Brasil, en toda la región amazónica. También el sopilote, que es un árbol de muy buena madera aquí del centro de México, también es de ahí. Y las plantas tradicionales, que es el último grupo, un grupo que puede llegar a vivir de 250 a 5.000 años, ¿no? 5.000 años. Entonces estamos hablando de una planta que hay árboles de 5.000 años acá en México, en el mundo más bien. Hay árboles de 2.000 años acá en México, hay árboles de 5.000 años en algunas regiones del mundo, o sea, norte de Europa hay algunas, en Asia hay unas, en África otras.
son árboles que tienen por lo menos 3000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces realmente son árboles que lo que decimos aquí, ¿no? Los que han visto todo, ¿no? Los que ven el bosque primario morir, nacer muchas veces y que todavía permanecen ahí cuidando al bosque y dando condiciones a las siguientes generaciones, ¿no? Y en sistemas agrícolas van a vivir de 10 a 60 años, son árboles que se van manteniendo ahí dependiendo de la necesidad del agricultor también, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de ellos son el baobá, el ahuehuete, el olivo, la secuoya, el ciprés calvo, pues, la ceiba, la samaúma, que es una variedad de ceiba. Entonces, esa foto que ustedes están viendo atrás es la casa de Ernesto, ¿no? Esa es su casa. Y cuando él llegó no había casi ninguno de esos árboles, sino ninguno, ¿no? Con el trabajo de reforestación que él hizo, realmente es que fue llegando toda esa abundancia que nosotros estamos viendo ahí ahorita. Entonces, todo ese tema de la sucesión es un tema extenso. Yo quisiera que nosotros dejáramos esa parte hasta aquí para poder mostrarles algunas fotos también de algunos sistemas. Yo tengo todavía esa es una charla que se extiende algún rato y en realidad es una charla de una vida entera que podemos estar platicando del contexto en que cada una de las personas que están ahí viendo la charla vive, ¿no? Todos los días, que ve cómo es que está avanzando el sistema, qué plantas dan mejor ahí, cuáles son las mejores de intermediarios, cuáles son los mejores pasos para entrar en el primer momento, cuáles son los grupos que se adaptan a las condiciones del suelo que estamos trabajando. En fin, es una charla bastante intensa. Pero eso es nada más para que nosotros vayamos entendiendo esa división de grupos de plantas y ese camino que la naturaleza hace por sí sola y cómo es que nosotros podemos realmente entrar en ese mecanismo usando estos grupos de plantas. Si ustedes observaron, casi todas las plantas que nosotros vimos aquí son plantas de la agricultura, son plantas que están dentro de la agricultura y que nosotros podemos diseñar realmente sistemas que tienen beneficios a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Que tengamos cosecha en corto plazo, siempre para tener comida en la mesa, para tener resultado económico a corto plazo, plantas que están pagando las sucesiones siguientes, ¿no? Y algo que nosotros hemos visto una y otra vez realmente en la práctica y la experiencia de los maestros de ahí también que ya llevan más tiempo que yo, ¿no? Ya sea mi maestro Namaste, mi maestro Juan, mi maestro Ernest, esos maestros, realmente el cambio que hace eso en la vida de las personas, de la familia, de las gentes y las condiciones que realmente vamos encontrando con ese trabajo a lo largo del tiempo, ¿no? En términos de agua, en términos de calidad de vida, en términos de recursos y así por delante, ¿no? Entonces yo voy a pasar por algunos ejemplos rápidos que tengo de trabajos que hemos hecho. Entonces, si ustedes observan, aquí atrás, ese era el sistema anterior en que nosotros estábamos interviniendo, ¿no? Un sistema que estaba en acumulación en la parte de la placenta 2, ¿no? Uno que otro arbustito ya empezaba a aparecer. Es un contexto de 16 heladas al año, ¿no? Un clima subtropical húmedo, producción con enfoque en la diversidad y demostrativo, que no era mucho, no eran agricultores los que estaban ahí, aunque se fueron convirtiendo a los poquitos, ¿no? Entonces ese es el resultado del trabajo 6 meses después, 5 meses después, y ya hablando de que estamos después de las 16 heladas, ¿no? Entonces la yuca todavía estaba, los plátanos todavía estaban, el trabajo, o sea, varios eucaliptos que estamos sembrando aquí, varias de las frutas están viniendo detrás de esos eucaliptos aquí, no se ven ahorita, pero están ahí duraznos, manzanas, guayabas, naranjas, ¿no? Y la yuca, viniendo aquí en el centro en este caso era en Misiones, ¿no? En Argentina. Entonces aquí con hierba mate y piña en la línea del centro. Bueno, una transformación completa del sistema que nosotros vimos atrás, aunque año con año seguramente el suelo va mejorando ahí, ¿no? Voy a pasar por esta, quisiera enseñarles la próxima esta. Entonces, esta es que hicimos en Colombia el año 2019, un clima subtropical húmedo,
que está en proceso de desertificación como la mayor parte del planeta. Una producción con enfoque a la milpa, ¿no? Un sistema de colonización, ni siquiera de acumulación todavía, con predominancia de Panicum maximum, que es la familia de pastos, ¿no? De pastos de corte, que es este pasto de corte que estamos viendo aquí así. Bueno, esa presentación fue hecha en un trabajo que nosotros estuvimos haciendo con el gobierno de la Ciudad de México, que por temas del COVID pues tuvo que detenerse. Pero bueno, por eso también está ahí SEDEMA y ATEPETL y así, ¿no? O sea, era el nombre realmente del programa, pero son trabajos que en Tierra Negra ha hecho y más, pues a lo mejor pasamos después del link de nuestra página para ustedes y todo. Entonces, volviendo, estamos hablando entonces de un lugar que es una finca en Colombia, cerca a Bogotá, en Cundinamarca. Es un SAF pensado en milpa al bosque, ¿no? Ese término que nosotros hablamos mucho de ese grupo sucesional, ¿no? Empezamos con milpa en vez de hortalizas o aromáticas, medicinales, tal. Empezamos con milpa y terminamos en un bosque, ¿no? Esa es la idea del nombre. Un clima subtropical húmedo, como les comenté, proceso de desertificación, ya comenté también, enfoque en la milpa, bla, bla, bla. Enfoque, función con enfoque, fundación con enfoque pedagógico, ¿no? O sea, esa era la idea, no eran productores tampoco, eran gente con ganas nada más de mostrar diferentes tecnologías y estrategias para los estudiantes, porque esa fundación es de la Colegio Americano de Bogotá, entonces también tiene ese trasfondo ahí. Entonces era para que los niños pudieran ir a la finca y ver un poco qué es lo que puede pasar con un buen sistema. Entonces aquí, si ustedes notan, es el día 1 de la siembra, es el día 45 de la siembra, en que nosotros vemos las líneas de árbol aquí, si ustedes observan también que está todo acolchado, todo completamente acolchado, con podas de árbol, cortes del mismo pasto que estaba ahí alrededor. Esas líneas de árbol que ustedes están viendo, esta en específico es guanábana con mandarinas, las de arriba, o sea, aquí en la tercera, ¿no? Porque era 1, 2, 3 líneas de milpa, otra línea de árboles. Entonces, otra línea de árboles aquí sería ya mangos con naranjas y la de abajo era aguacates y limones, ¿no? Siempre hacen un juego entre plantas de estratos altos y cítricos, que son la gran mayoría estratos medios. También había producción de madera en esas líneas, entonces hubo flor morada, hubo teca, hubo guayacán, diferentes plantas de madera ahí. Aquí nosotros estamos viendo entonces la milpa, ¿no? Vemos el frijol en los bordes de la cama, el maíz aquí en el centro y las calabazas también. Y ese es un sistema que yo comento mucho de él, que es muy interesante, porque una cosa es sembrar ese tipo de milpas en Colombia, otra cosa es sembrar ese tipo de milpas acá en México, otra cosa es en Brasil, o sea, cambia completamente dependiendo de la variedad de maíz que estamos trabajando, desde del enfoque que tenemos en nuestra milpa, del sistema de cultivos. Aquí nosotros estamos haciendo camas de cultivo, no surcos, puede ser por surcos, ¿no? Depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en México hay que sembrar más maíz que maíz a cada metro que ustedes están viendo ahí. O sea, aquí la gente come mucho más maíz, entonces los sistemas tienen que entrar en esa lógica también. Entonces nosotros estamos sembrando hoy maíz a cada 40, 50 centímetros, ¿no? En los sistemas que estamos sembrando. En fin, aparte de eso, no hay receta, ¿no? Que todo es el contexto social, el contexto económico, el contexto comercial, fundamental también ver todas esas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que la familia quiere comer? Fundamental. Entonces ahí el mismo sistema, desde el mismo día, desde otro lugar. Ahora 5 meses de la siembra, ¿no? Entonces las líneas de árbol ya empiezan a aparecer aquí, los plátanos que estamos sembrados ahí, solo con el bulbo. Ya vemos aquí que el maíz ya está ya pasó incluso el punto, ¿no? Ya es hora de cosecha. Ya la yuca aquí atrás estableciendo, las papayas estableciendo. En la línea de árboles, como les volviendo, aquí vamos a ver alguno que otro girasol que todavía seguía, unos guajes, unas moringas, y aparte de eso, todas las otras plantas que ustedes estaban viendo en un principio,
que no fueron sembrados de semilla o de bulbo, ¿no? Como eran los mangos, las naranjas, los guanábanas, etcétera, etcétera. Es un sistema que yo tengo bastante cariño, que incluso apenas recibí unas fotos nuevas de cómo anda. Es un sistema que sembramos acá en México, con una sede en la casa de una familia bastante querida de agricultores que hemos tenido contacto. Aquí estamos hablando de un trabajo en el semidesierto, un lugar que llueve 300 milímetros al año, con producción con enfoque en la milpa, sistema de colonización súper degradado, altamente degradado a lo largo de la historia. Es un sistema que tiene mucho para avanzar en términos de tecnología, de técnicas de siembra, pero que nosotros hemos tenido poco seguimiento allá con esa familia por cuestiones que, bueno, cambios de gobierno y baja el fondo de la asociación civil y ese tipo de historias que ya varios conocen, pero que no nos permitieron estar yendo más veces allá, dar seguimiento realmente en la capacitación, pero aún así es para mí algo que es un gran resultado y un buen punto de partida, ¿no? Entonces, porque nosotros empezamos así, en ese lugar, ¿no? Empezamos en una realidad de mucha degradación. Aquí la Junta pasó 4 veces y solo logró 25 centímetros de suelo aflojado, 25 centímetros, un poco más de un palmo. Entonces, el nivel de materia orgánica en esa parcela es prácticamente nulo y nosotros hicimos casi todo manualmente, ¿no? Que es lo que están viendo ahí. Entonces, casi todo, con excepción de un tractor que pasó antes de la Junta, pero que no logró entrar. Entonces, nosotros decidimos entrar con la Junta y la Junta fue un poco mejor que el tractor en este caso. Todo lo demás fue manual. Entonces ahí nosotros estamos construyendo las camas de cultivo justo, preparando el suelo para hacer la implementación y el manejo de esos SAFs, ¿no? Fue un módulo pequeño, un módulo de 600 metros cuadrados, ese es el día 1 de la siembra. Como ustedes ven, también otra cosa que no hay receta es el tipo de acolchado. El acolchado es el que tengo más cerca, no sé, no es uno o X o Y, es el que tengo más cerca, ¿no? Entonces en este caso nosotros tuvimos pacas de paja, tuvimos hojarasca, y tuvimos algunas podas de árboles pocos que habían ahí cerquita. Entonces, estas podas y esos materiales son los que vamos a usar para acumular energía en nuestro lugar y dar condiciones de vida para esos árboles del futuro, porque nosotros estamos entrando con árboles que son del futuro en lugares que todavía no están listos para eso, ¿no? Entonces, tenemos que entrar con una gran cantidad de insumos, sí, para hacer un buen trabajo y tener ese tipo de resultados un mes y medio después. Significa un poco también un proceso, ¿no? O sea, eso que ustedes están viendo es un gran resultado para el lugar que estábamos. Ningún agricultor de la región pensaba que íbamos a tener eso, principalmente porque no tenía riego esta parcela, entonces lo que ustedes están viendo recibió la misma cantidad de lluvia que la montaña, ¿no? Aquí está pasando las líneas de árboles, como ustedes están viendo aquí. Hay otra línea de árboles pasando aquí así, con árboles diversos, mezquites, eucaliptos, pirules, pino piñonero, pinos gregui, manzanas, duraznos, olivos, chabacanos, realmente mucha variedad porque era para una familia, o sea, es para alimentar a ellos, no para comercializar principalmente, es un trabajo de más de soberanía alimentaria. En un lugar de muy bajos recursos, ¿no? Pero es eso, la agricultura, para lograr grandes producciones en lugares así, nosotros tenemos que entender que eso es un proceso, ¿no? No va a ser instantáneo. Entonces, en un lugar donde el suelo solo se lo aflojo 25 centímetros y lo demás es suelo compactado y de tepetate, obviamente que el maíz no va a tener grandes producciones, ¿verdad? Pero realmente la presencia del maíz es importante en ese momento, porque el maíz está ayudando a abrir el suelo, está ayudando a abrir las condiciones de vida para las otras plantas y ayudó a crear las calabazas y los frijoles que, por ejemplo, ya produjeron mucho mejor en esas condiciones, ¿no? Que piden menos fertilidad y tal. Pero ya se ve un lugar con mucha biomasa acumulada en comparación a lo que está alrededor, ¿no? Entonces aquí los girasoles en las líneas de árbol, creando los árboles del futuro, ¿no? Haciendo este trabajo de la asociación, la placenta 1 y las líneas de árbol del futuro. Entonces las cosechas de calabaza.
y un poco eso. Entonces aquí nosotros estamos hablando, vamos a hablar de un último ejemplo de trabajos míos y después paso por algunos ejemplos de productores más referencia de allá de Brasil, que son los maestros de nosotros al final. Entonces aquí estamos hablando de producción de medicinales y aromáticas, de nuevo en la fundación esa en Colombia, en un contexto tropical, húmedo, en proceso de desertificación también, esa historia que ya habíamos platicado. En este caso era un enfoque de consumo familiar, o sea, era parte de tener hortalizas, tener hierbitas para la cocina, aromáticas, medicinales, como les digo. De nuevo, la misma predominancia del mismo pasto y el enfoque pedagógico del sistema, y ese es el resultado 45 días después, ¿no? Ese es el primer día, ese es 45 días después. Entonces aquí una gran diversidad de plantas trabajando en conjunto. Uno de los efectos fundamentales de ese tipo de diversidad y de abundancia de plantas y alimentos es la ausencia de plagas, ¿no? Nosotros tenemos muy poca incidencia de plagas que acaban con todo. Puede ser que agarre a lo mejor los pimientos en el primer momento, ¿no? A medida que vamos ganando condiciones en nuestro lugar, fertilidad, es posible que agarre algunas plantas en específico, a lo mejor el maíz, pero un ecosistema, un agroecosistema que tiene esa cantidad de relaciones que lo sostienen, es mucho más resiliente a la sequía, a las plagas, a la misma erosión, ¿no? O sea, evita que la erosión suceda, ¿no? También por la densidad de plantas, también por el acolchado, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos viendo sábilas, coles, lechugas, rosas, caléndula, eh, aquí, bueno, maíz. ¿Qué más podemos ver por ahí? Diferentes tipos de lechuga. Y bueno, había infinidad de aromáticas, de poleo, de hierbabuena, de este, oréganos diferentes. eh, ter- Había pimiento, había jitomate, había tomates cherry. Hubo muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es el mismo lugar ya en el mes 5 en la parte que extendimos, ¿no? Esa ni siquiera es la parte aromática, esa es la parte que extendimos pusimos algunos mucunas y así para acumular un poco de biomasa. Esa es la parte de las aromáticas medicinales que estamos viendo ahorita, en que ya salieron las hortalizas y van quedando algunas de las plantas más perennes, bien, todavía bastante denso, ¿no? Tenía esta cama, por ejemplo, del centro, bastante densa aún en producción. Y las líneas de árbol ya apareciendo con bastante vigor, ¿no? Los eucaliptos glóbulos, que son medicinales también. Y ahí abajo están creciendo junto con ellos mangos, naranjas, yacas, diferentes maderas, etc. Entonces, algunos ejemplos de algunos productores rápidamente, como les comenté, Sitio Semente, ¿no? Que es un lugar de gran referencia allá en Brasil de ese tipo de sistemas, un clima tropical de altura, en proceso de desertificación, 6 meses de lluvia, 6 meses de sequía, la sequía ahí es bravísima, puede llegar a 9% de humedad en el aire, es realmente muy seco, una chispa incendia todo. Ese año tuvieron problemas con fuego allá, me estaban contando, fue una pena, pero en fin, es lo que sucede con la degradación que el ser humano está haciendo todo alrededor y es un poco lo que quiero mostrarles en el videito que vamos a ver ahorita. Y producción con enfoque en hortalizas y en el futuro café especial. Entonces, Juan es productor de hortalizas, tiene básicamente en torno de 7 a 11 puntos de venta, mercaditos que él sostiene semanalmente. Allá empieza en el sistema de colonización de predominancia de braquiaria y fica referencia en SAFs, es decir, que ahí pasan más de 700 personas al año a capacitarse, eh, aprender realmente las bases, las técnicas ahí con Joan. Yo fui uno de ellos, nos hicimos buenos amigos y hemos ido ya juntos incluso a Colombia y a Argentina. Entonces, de Joan, ¿no? En que aquí en las líneas de árbol nosotros vamos a encontrar mognos, vamos a encontrar caobas, vamos a encontrar guayacanes, vamos a encontrar yacas, guanábanas, aguacates, naranjas, limones, siempre en esas líneas. Y aquí en esas líneas todavía había café en las líneas de árbol,
pero en el futuro él fue trayendo el café, entrando con el café en el segundo año adentro de las líneas de árbol, ¿no? Entonces, ya, sería en el segundo año de la parcela, es decir, que en los 2 primeros años vemos eso que estamos viendo aquí, brócolis con tomates, con berenjena, con etc. Muchas hortalizas, realmente un grupo de como 20 hortalizas que trabaja Joan. Ya en el segundo año él entra con el café junto con hortalizas de nuevo, el último ciclo, y entonces ya empieza a establecer el café, ese café es de él, un café hoy que los catadores, los baristas encuentran notas de todo lo que está alrededor, ¿no? Porque el café tiene esa característica de absorber bastante de lo que está alrededor de él. Entonces encuentra notas de chirimoya, encuentra notas de aguacate, de mango, ¿no? Un café trabajado con tostas medias de alta calidad y que ha sido una gran alternativa para agricultores forestales ahí de esa región. Aquí es una finca que es muy reconocida, la Fazenda La Toca Orgánicos, que es uno de los centros de referencias en adaptación tecnológica para la gran escala. Fue ahí donde Ernest ha estado desarrollando gran parte de las tecnologías para a larga escala. Ya son algunos implementos de tractor inteligentes, ¿no? O sea, haciendo 2, 3 trabajos, 2, 3 pasadas del tractor en una sola, ¿no? Entonces hoy hay la subsolador con la rotativa detrás del subsolador y la abonadera en el mismo momento, ¿no? Entonces el tractor abriendo la línea de árboles ya profundo, 60, 80 centímetros, ya deshaciendo los terrones y abonando, dejando la cama lista, en vez de tener que pasar 2, 3 veces con el tractor, ¿no? Entonces es algo que hemos hablado mucho ahí desde el abordaje de esta agricultura, es que el futuro de la agricultura es una máquinas cada vez más livianas y cada vez más eficientes, ¿no? Maquinarias que tienen cada vez más capacidad de hacer muchas funciones en en un solo movimiento, ¿no? Entonces, evitando la compactación y usando esa herramienta para que la vida prospere, ¿no? En beneficio de la vida. El enfoque productivo de la Fazenda La Toca es la producción de cítricos. Y ellos empiezan siempre con la braquiaria, esa es la realidad. Y esas son las líneas de árbol de La Toca ya con 1 año y medio más o menos, ¿no? Los eucaliptos bastante grandes ya, líneas de eucaliptos con cedros, con cítricos, con mangos y plátanos. En este caso sin manejo y aquí con manejo, ¿no? Entonces aquí ya con el manejo de los árboles como de gran producción de biomasa como los eucaliptos, ya empezamos a ver otros árboles, ¿no? Ya estamos viendo un guapurubú, ya vemos un cedro, ya vemos los limones, ya ven que ya los plátanos no están porque los plátanos fueron manejados, están todos en realidad aquí en el acolchado, son el acolchado. Y el tractor pasa aquí en esas líneas de centro, haciendo el corte con las segadoras, ¿no? Con las ceifadoras en portugués, con las segadoras, hacer un corte limpio que no estalla el tallo del pasto y que estimula el retoño del pasto, es decir, que el centro entre las líneas de árbol está haciendo fotosíntesis con mucho vigor, captando realmente luz, transformando esa luz en exudatos que están fertilizando y acolchando las líneas de árbol, que es la estrategia del futuro, y facilitando el manejo, ¿no? Porque hoy viene el segador cortando ya con el implemento del rastrillo atrás, el rastrillo mecánico que va empujando el material hacia las líneas de árbol, entonces todo mecanizado haciendo el trabajo. Y bueno, como les dije, aquí es la casa de Ernesto, esto ya les conté, entonces yo quisiera más bien mostrarles un videíto rápido. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos que estuvieron ahí en la charla, es un gusto grande siempre compartir este tema, es una pasión personal.